Hola hermanos, el día de hoy, 25 de mayo del 2025, pues es el último domingo del mes de mayo. Sí, porque el próximo domingo ya es 1 de junio y ya estaremos pues en las celebraciones de la ascensión del Señor. Sí, los 40 días se cumplen este jueves, pero vamos, por razones pastorales en muchísimas diócesis se traslada al domingo siguiente. Hay algunos que tendrán un séptimo domingo de la Pascua, pero realmente, insisto, pastoralmente la mayoría vamos a ir al domingo de la Ascensión, no es domingo de la Ascensión, pero igual, y en 2 domingos, Pentecostés. Madre de Dios, qué rápido se nos ha terminado la Pascua. Ya se fijaron ustedes, faltan apenas 15 días. Pero bueno, hay que disfrutarlos, hay que vivirlos de manera muy, muy intensa. Bueno, miren, nos pasa todos, cada 3 años, no todos los años, cada 3 años nos pasa, que las 3 lecturas del sexto domingo de la Pascua las hemos leído a lo largo de la semana. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles la hemos estado leyendo, el Concilio de Jerusalén, vamos. Luego, el libro del Apocalipsis, los que hacemos oficio de lecturas. En el oficio de lecturas, porque ayer hemos terminado de leer sábado, hemos terminado de leer el libro del Apocalipsis en el oficio de lecturas. Entonces también se ha leído, pues. Y luego el Evangelio lo hemos leído también, un poquito cortadito, pero que no lo vamos a leer completo, pero bueno, igual para que vean ustedes. O sea que de las 3 lecturas, de alguna manera, los que hacemos pues los textos como lo manda la Santa Madre Iglesia, pues algo hemos leído, algo hemos escuchado, algo hemos meditado. Ahora ojalá que produzca fruto, porque de nada sirve tenerlos ahí, y conocerlos y haberlos leído y luego ya no ponerlos en práctica. Vamos, entonces comencemos, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles es una lectura litúrgica, nos vamos a saltar toda la discusión. Capítulo 15, versículos del 1 al 2 y luego el 22 al 29. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos al paganismo. Del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros sin mandato nuestro los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado la vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya lo hemos meditado, ¿no? Recuerden que aquí el conflicto viene de que hay un grupito de fariseos convertidos al cristianismo. Yo dije que se habían convertido al paganismo. No, 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 son aquellos que habían dejado el paganismo. Pero estos sí, eran fariseos que habían dejado el fariseísmo, habían dejado el mundo judío y se habían convertido a cristianos. Y estos benditos querían que se siguiera aplicando. Ya les digo, si no se circuncidan, ustedes no se van a salvar. Ya les he dicho y les comenté ese día, ¿no? Cuando fue el jueves, que el relajo, ¿no? Es lo doloroso. Es decir, la gente, tanta gente que hay así, ¿no? Si usted no se pone el escapulario de color verde, azul, anaranjado, amarillo, yo que sé, cualquier escapulario que usted quiera, entonces usted no se va a salvar. Si no tiene tal cosa en la casa, yo aquí siempre les he contado a la gente que nos pasó aquí en esta parroquia, les cuento que era una cosa, por ahí alguien salió diciendo que la Virgen había dicho, Madre del Señor Jesucristo, pobrecita la Virgen, que le hacen decir lo que sea, y eso que todavía no habían inventado la inteligencia artificial, porque imagínense ustedes todo lo que hubieran dicho que dijo la Virgen. Pues ahí salieron diciendo que usted tenía que tener la imagen de un pescadito en su casa, un pescado, porque si así, esas las casas que tuvieran la imagen de un pescado, esas eran signo de que eran cristianas y se iban a salvar. Qué fácil, Dios mío, era tan fácil tener un pescado y con eso me salvo. No necesito cumplir los mandamientos, no necesito ser una buena persona, no necesito escuchar la palabra, y menos ir a misa, y menos escuchar al bendito Padre Juan Ángel. Con eso me salvo, ya estuvo. Bueno, creo que escuchándome tampoco se salvan, pero digo, es esta cosa tan simpática, ¿no? Y entonces crearon una conmoción, y entonces vienen Pablo y Bernabé y se van para Jerusalén, y allá pues ocurre lo que ya les digo, el llamado concilio de Jerusalén.
claro, como les platicaba, porque habíamos estado celebrando, eso fue el jueves pasado, que el miércoles, de hecho, se cumplieron los 1700 años del inicio del concilio de Nicea. El Papa irá a Nicea, no se sabe cuándo, muy probablemente dicen que está siendo octubre o noviembre, pero bueno, igual. En todo caso, bueno, es decirle, llamarle concilio a esta reunión, que hubo una discusión fuerte, o sea, eso es el asunto, ¿no? Pero es interesante esto, ¿no? Les cuesta, lógico, a los judíos de cepa aceptar este proceso de los paganos convertidos al cristianismo. No lo entienden. Y repito, es normal, es que no es fácil. Cuando vemos personas que, pero en la iglesia, pero ¿y cómo es posible? Pues sí, nos pasa. Y entonces, ¿cómo hacemos para vivir la vida comunitaria? ¿Cómo hacemos? Bueno, aquí está. No es necesario imponerles más cosas de las debidas. A saber, y ahí ponen algunas condiciones que tienen que ver con el escándalo, sobre todo, porque lo inmolado a los ídolos, ya les comentaba yo, en esas grandes celebraciones que hacían en el mundo pagano, cuando celebraban a Zeus o a Júpiter, pues cualquiera de los títulos, ya sea en versión griega o versión latina, pues entonces, oigan, se hacían unas comilonas, y claro, de aquel montón de bestias, de animales que mataban para la fiesta, la carne la repartían, la regalaban, y entonces, claro, imagínese usted, que le regalaran a usted un pedazo de carne, no, mejor evitemos, Pablo lo va a tratar en la primera carta a los Corintios, no, mejor, yo sé que todo me es lícito, pero no todo conviene. Bueno, entonces por eso mismo. Bueno, es bello este diálogo. No lo leemos, pero ya les decía yo, importante, una fuerte discusión, luego un silencio y escucharon a Pedro en primer lugar y luego a Pablo y a Bernabé. Miren, toda comunidad cristiana tiene que aprender este modelo. Yo se los insisto, no es hablando que se entiende la gente, es escuchando que nos entendemos. Tenemos que ser capaces de escucharnos. Pero luego ya la carta pastoral, ¿no? Esta carta que envían es la primera que se escribe en la historia de la iglesia. De hecho, fíjense que si lo vemos, parece ser que es el primer escrito oficial dentro de la iglesia. Porque todavía en este momento probablemente no se han escrito ninguna de las cartas, ni las de Pablo, ni nada de este asunto, y menos los evangelios. Entonces el primer documento escrito no lo tenemos, pero tenemos reportado lo que dice. Entonces que el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más. El Espíritu Santo y nosotros, claro, es una comunidad que sabe, que siente, que experimenta, que lo reconoce, que es la fuerza del Espíritu de Dios el que la anima. Y por eso es la fuerza del Espíritu, piensen, ¿no? Lo vamos leyendo en estos días, ¿no? El tema de Pablo, por ejemplo, ayer cuando escuchábamos que Pablo fue a Macedonia, el Espíritu no le permitió ir aquí, el Espíritu lo llevó allá, es decir, dejarse guiar por el Espíritu. Esa fuerza del Espíritu la iglesia la necesita. Bueno, vamos a la segunda lectura, está tomada siempre del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 10 al 14, y luego nos saltamos del 22 al 23. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense ustedes, bonito el texto. Ya les digo, ese lo hemos estado leyendo esta semana, de hecho que terminó ayer, la hemos leído en la lectura, como primera lectura del oficio de lecturas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está detrás? Fíjense, yo insisto en el tema. La razón por la cual el libro del Apocalipsis se ha escrito es para eso, ¿no? Entonces, fíjense, el versículo 9, que es el versículo anterior a este, porque leemos del versículo 10 al 14, el versículo 9 le dice el vidente, perdón, le dice el ángel, le dice a Juan, que es el vidente, Juan el anciano, acuérdense, no es propiamente Juan el evangelista, le dice, te voy a mostrar a la novia, a la esposa del Cordero. Y entonces, claro, la imagen de la esposa del desposorio ya nos remite efectivamente a la relación entre Dios y su pueblo, que es una relación de matrimonio. La nueva Jerusalén, lo hemos leído ya,
el domingo pasado, cuando se nos hablaba de esta nueva Jerusalén que ha descendido del cielo y que es frente a Babilonia, que es en este caso Roma. Entonces es así, es adornada, y esa imagen es preciosa, ¿no? Toda la belleza de lo que tiene esta imagen. No se trata, evidentemente, de una descripción exacta, ¿no? Porque acuérdense que aquí tenemos el problema de que las medidas que se nos van a ir diciendo, ¿no? Y bueno, entonces nada, eso es muchísimo más. Ahora, sí tengo que señalarles un detallito que es muy, muy bello. El monte donde estaba el templo de Jerusalén, ¿ok? Tiene 700 y algo de metros, son como 740 metros. Y entonces, fíjense ustedes, las medidas que da esta ciudad que desciende del cielo corresponden más o menos a esas medidas, corresponden más o menos a esas medidas, de ahí viene. Luego, por eso la insistencia también en el número 12, ¿no? 12 puertas, 12 ángeles, 12 tribus, 12 discípulos del Cordero, es decir, toda la imagen que está detrás, ¿no? Porque el 12 en este caso es el número que identifica a Israel. Entonces, la iglesia es el nuevo Israel. Y por eso la muralla, piensen ustedes la importancia, ¿no? De que hay una muralla, es que la muralla para proteger está cimentada sobre los apóstoles. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y la apostolicidad es fundamentalísima. Yo la iglesia me la inventé yo, no hay ninguna referencia a los apóstoles, no hay ninguna continuidad en la apostolicidad. Eso ya no es la iglesia de Cristo. Eso es cualquier negocio que puso por ahí alguno, pero no es la iglesia de Cristo, porque la apostolicidad queda garantizada, garantiza precisamente la unidad, la santidad y la catolicidad. De ahí viene. Claro, no hay ningún templo. Yo les digo, bueno, pero padre, usted acaba de decirnos que probablemente corresponden a las medidas. Sí, pero es para hacer una comparación, ¿no? Y esta comparación, pues ya no, el templo ya no existe, ya no es necesario. De todas maneras, cuando el libro del Apocalipsis fue escrito, ya no había templo en Jerusalén. Entonces, por eso, a un judío que ha vivido la experiencia de la caída de Jerusalén, que le digan esto, hombre, le llena de esperanza, ¿no? Le llena de esperanza. Ya no es necesario el templo. Madre de Dios, el Evangelio, qué belleza. Ya lo leímos esta semana, solo que aquí leemos, juntamos pedazos de lo que leímos el miércoles y el jueves. Entonces, fíjense bien. Juan capítulo 14, versículos del 23 al 29. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz se la doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, podría decirles, remitirse a lo que les he dicho esta semana pasada, pero quiero subrayar tres elementos que creo que me son importantísimos, ¿no? Siempre la manera muy propia juánica de decir, ¿no? El que me ama cumplirá mi palabra, el que no me ama, pues no va a cumplir mi palabra. Esto, ¿no? Acuérdense esto, el que come mi carne y bebe mi sangre, el que no come y no bebe mi sangre, bueno, no tiene vida. Bueno, entonces es estas maneras, primero positivo, luego negativo. Es una manera muy propia juánica de hablarnos. Pero entonces fíjense, todo es el producto del amor. La base de todo es el amor, es el que me ama, el amor del Padre. ¿Se acuerdan la semana pasada? Vendremos a Él, haremos morada en Él. Bueno, entonces, insisto, sigue repitiéndolo ahora el domingo, ¿no? Entonces, haremos morada en Él. Yo les hablaba del tema de la inhabitación trinitaria. Dios quiere encontrar una casa, quiere encontrar una morada, una moneda. Cuidado, no es oikos, no es una casa como tal desde el punto de vista material, no, sino está hablando de la morada entendida como el lugar más íntimo, del lugar más propio de la persona, lo que la persona es, ahí quiere habitar Dios, ahí quiere hacer su presencia el Señor. Es fundamental, ¿no? Entonces, luego, la imagen del Espíritu Santo. Claro, si ya estamos a 15 días, yo les dije, ya de esta semana, cuando se nos empieza a anunciar, y esta semana próxima, en las 2 próximas semanas, lógico, vamos a hablar mucho de la idea del Espíritu Santo, del Consolador, del Paracletos, del abogado, del que me defiende, del advocatus, el que usa mi voz. Por eso en un juicio es el abogado el que habla, no habla el condenado. El abogado habla en lugar del que ha sido, está siendo justiciado, ¿no? Digamos, que está pasando ese juicio, que está ahí acusado, mejor eso, la palabra acusado. Bueno, entonces hable el abogado.
Entonces, por eso la función del Espíritu, enseñada bien, yo por eso les digo muchas veces, el Espíritu Santo lo que quiere no es ayudarnos a hablar en lenguas, sino a controlar la que ya tenemos. Eso es más importante. ¿Existe la glosolalia? Hablar en lenguas, sí existe. Yo lo he visto, pero en ningún momento show. Nada de show. Hay uno que hablaba, que estaba hablando en una lengua conocida, porque estaba hablando en griego, y el otro que le estaba interpretando que no sabía nada de griego, nada de griego, a puras cachas dirían en mi pueblo, hablaba medio castellano, pero había una conexión y yo me quedé, madre de Dios, esta cosa tan rara. Yo entendía un poco de griego y me quedé, uy, Dios mío, aquí definitivamente es el Espíritu Santo. Y lo que este estaba diciendo en lengua, en griego, aquel lo estaba entendiendo y era un texto de la palabra de Dios. Bellísimo, que nos ayudó en una reflexión. Claro, eso es posible, sí es posible, pero no es lo más importante. Lo más importante es que el Espíritu nos sirve para dos cosas. Primera, enseñarnos y recordarnos. Claro, enseñarnos es el maestro y es el que nos lleva al corazón, nos recuerda cuál es la voluntad de Dios. Y el tercer punto que me parece ya lo dijimos, la paz, la Irene en griego, ¿no? Esta paz yo no se la doy, no se la doy, perdón, como la del cosmos, como la del mundo, dice Jesús, sino es la paz que viene de Él. Y por eso no se acobarden, no se llenen. No es cuestión de no tener miedo, es no acobardarse, no perder la paz, acuérdense, es el tarasos, no quedar allá temblando. No, 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 es firmeza, adelante. Me han oído que me voy, claro, de ahí viene el dolor de ellos, ¿no? Ya no van a tenerlo físicamente, pero están confiando, tienen la certeza de que no les va a abandonar. Por eso nos da el Espíritu Santo, para que no, por eso, si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre. Sí, qué mejor, qué mejor cosa. No es con mucho lo mejor, pues, estar junto al Señor, estar disfrutando para toda la vida. Bueno, el Señor ha cumplido su misión, no la ha terminado porque sigue siendo el mediador, pero va al cielo. Nos alegramos de eso, porque desde allá, entonces ya nos deja clara la meta, lo vamos a escuchar el próximo domingo, como les digo, cuando celebremos la ascensión del Señor. Les invito a hacer oración. Oh Trinidad Santísima, origen de todo, misterio tan profundo que me haces clamar del fondo de mi corazón, Santo, Santo, Santo. Te encuentro en el fondo mismo de mi ser, amándome, creándome, trabajando por mí, para mí, conmigo, en una comunión misteriosa de amor. Dame, Señor, que yo comience a ver con otros ojos todas las cosas, a discernir y leer los signos de los tiempos, a gustar de tus cosas y saber comunicarlas. Pongo la preferencia de mi oración en la contemplación de la Trinidad, en el amor y unión de caridad, que abraza también a mis prójimos. Padre eterno, confírmame. Hijo eterno, confírmame. Espíritu Santo, confírmame. Santa Trinidad, confírmame. Un solo Dios, confírmame. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos. Y sí, sí. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.